La literatura de posguerra, posterior a 1936, estuvo extremadamente marcada por la Guerra Civil Española. Esta guerra comenzó tras el golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno de la República. Enfrentó a los partidarios de la República, régimen político que existía en España, con los seguidores del franquismo, que en su mayoría pertenecían a la oligarquía, al ejército o a la Iglesia, y que mostraban un gran odio hacia la República, como se muestra en este fragmento de Emilio Mola, apodado el director de la conspiración militar. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser un extremo violenta, de modo que reduzca lo antes posible a un enemigo fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y sindicatos desafectados al movimiento, y se les aplicarán castigos ejemplares para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Los intelectuales de la época, tal como Miguel Hernández, apoyaban en su mayoría a la República, pues durante su gobierno existió un esplendor en política, en sociedad y cultura, tal como muestran las misiones pedagógicas que intentaron aumentar la alfabetización de la población. El fin de esta contienda llegó en 1939, con el triunfo de la dictadura de Franco, lo que resultó catastrófico para la cultura, pues impuso una fuerte censura, para la economía que estaba hundida y para la población que se moría de hambre. En resumen, supuso el hundimiento de España. Los escritores tales como Rosa Chávez van a plasmar la vida miserable de la población en sus obras, y la mayoría van a abandonar la visión existencial de la época anterior. Además, esta guerra supuso el exilio masivo de los intelectuales, como es el caso de Antonio Machado o Max Aub, que escribían sobre el tema de la patria perdida desde Francia. Muchos poetas de esta generación recurrieron al exilio, y tanto a los que se fueron como a los que se quedaron se les censuró con frecuencia. Esta poesía está fuertemente condicionada por la Guerra Civil Española, y tiene un lenguaje sencillo y una métrica regular. Además, continuaron con la línea rehumanizadora iniciada por los poetas de la generación del 27. Miguel Hernández es considerado como el enlace entre las generaciones del 27 y del 36. Del bando republicano, de origen humilde y autodidacta, murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante, al ser tomado prisionero tras la Guerra Civil. Su poesía se caracteriza por la imaginación metafórica que emplea, y la tensión entre su apasionada vitalidad y los rigurosos moldes poéticos que utiliza. Además, compagina perfectamente corrientes poéticas contemporáneas con autores clásicos. Entre sus obras más importantes se encuentran Cancionero y romancero de ausencias, El rayo que no cesa y la elegía a Ramón Sige. El fragmento que viene a continuación pertenece a Las nanas de la cebolla, obra que Miguel Hernández escribió en la cárcel tras recibir una carta de su mujer, en la que le decía que solo podía comer pan y cebolla y que no podía amamantar al hijo de los dos. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Asimismo, los poetas que se marcharon al extranjero escribieron sobre la guerra, sobre la derrota de la misma o sobre la injusticia del bando franquista, junto con otros poetas de movimientos literarios anteriores, también en el exilio, como Cernuda, Salinas o Antonio Machado. Por otra parte, los que se quedaron se pueden dividir en dos corrientes. Una primera llamada arraigada, con autores como Luis Rosales o Leopoldo Panero, acordes con la dictadura de Franco, que publicaron en las revistas Escorial y Garcilaso, y que tomaron como referencia a Garcilaso de la Vega y a su figura de cortesano, hombre de letras y de guerra. Los temas que trataron principalmente fueron el amor y la exaltación de la vida familiar y del régimen militar. También otra corriente llamada desarraigada, cuyos autores, entre los que se encuentran Damas Alonso, quien prácticamente inicia este movimiento con la publicación de su obra Hijos de la Ira en 1944, publicaron en la revista Espadaña y muestran la angustia que se vive en aquel momento. Sobre esta corriente escriben los que están descontentos con el nuevo régimen franquista, una poesía realista en la que se busca la fuerza expresiva. En este fragmento de Hijos de la Ira se aprecia claramente el estilo de la corriente desarraigada. Y esta mujer se ha despertado en la noche, y estaba sola, y ha mirado a su alrededor, y estaba sola, y ha comenzado a correr por los pasillos del tren, de un vagón a otro, y estaba sola, y ha buscado al revisor, a los mozos del tren, a algún empleado, a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento, y estaba sola, y ha mirado en la oscuridad, y estaba sola,
y ha preguntado en la oscuridad, y estaba sola. Y ha preguntado quién conducía, quién movía aquel horrible tren, y no le ha contestado nadie, porque estaba sola. Porque estaba sola. Y ha seguido días y días, loca, frenética, en el enorme tren vacío, donde no va nadie, que no conduce nadie. Por último, aparece el Grupo Cántico, de origen cordobés que surge con la revista Cántico en 1947. Se autoproclamaban herederos de la generación del 27, sobre todo de Cernuda. Escribían sobre temas intimistas, con una estética refinada y sensual, que en ocasiones hacía alusiones a las elegías y a la nostalgia. Algunos autores de esta corriente son Pablo García Baena y Ricardo Molina. Narrativa de exilio. Debido a la censura impuesta por el franquismo, hubo una ruptura en la evolución de la novela, ya que muchos autores estaban obligados al exilio, destacando como autores a Francisco Ayala, Max Aub y Rosa Chacel. Esta novela tiene como temas los testimonios de la guerra civil y sentimientos de nostalgia por el abandono de la patria. Francisco Ayala. Pertenecía al bando republicano, por lo que tuvo que exiliarse a Francia, Hispanoamérica y Estados Unidos. Fue miembro de la RAE y candidato al Premio Nobel en numerosas ocasiones. En sus comienzos estuvo influido por las vanguardias literarias y su estilo se caracteriza por tener una clara estructura, una crítica social y un lenguaje original y creativo con gran uso de la ironía. Destacan sus novelas Muertes de perro, El fondo del vaso, cuentos como Los usurpadores y ensayos dedicados a autores como Unamuno, Galdós o Cervantes. A continuación, un fragmento de la obra Muertes de perro. Y sin embargo, después de haber rodado por valles y praderas, resuena ahora como carcajada extrañamente fría el estruendo de nuestra fe. Hemos creído y querido con desenfreno, pero después de tanto fuego todo ha quedado en ceniza, blanda ceniza. Y los fantasmas de nuestra muerte, de la de cada uno, qué pesados ahora. La alegría desenfrenada del hombre que lanza su juventud al combate y que, en lo más vivo, se dobla como una caña y cae tronchado roto. Max Aub fue narrador, poeta y dramaturgo que tras pasar por un campo de concentración se exilió a México. Presenta un estilo con un léxico brillante, metáforas originales y muestra un afán de experimentación. En el exilio, el estilo que cultiva es más sencillo, fruto de su compromiso social e ideológico. Podemos destacar obras como El laberinto mágico, Juego de cartas o La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Rosa Chacel estaba a favor del bando republicano y se exilió por muchos países europeos y también por Brasil y Argentina. Su estilo estaba caracterizado por un carácter intelectual e intimista que evoca el pasado y por el dominio del tratamiento del tiempo. Destacan sus novelas Estación de ida y vuelta, sus obras biográficas como Barrio de Maravillas y sus ensayos con La confesión y Saturnal. Novela de posguerra. Hay dos corrientes, novela idealista y novela de realismo existencial. La novela idealista se sitúa en los primeros años del franquismo y aparecen novelas que exaltan la guerra, el régimen surgido en ella y sus valores ideológicos como El puente de José Antonio Jiménez Arnau, Eugenio y la fiel infantería de Rafael García Serrano, Javier Mariño de Gonzalo Torrente Ballester. Por otra parte, existe una narrativa de concepción idealista que hace olvidar la guerra y sus temas son la vida de personajes corrientes de la clase media, donde podemos encontrar Maleni de Cecilio Benítez de Castro. La novela de realismo existencial trata de reflejar lo más desagradable de la vida cotidiana con temas como la soledad, las ilusiones frustradas, la falta de interés de las personas en una sociedad vulgar y miserable y la aparición constante de la muerte. Esto queda plasmado en novelas como La sombra del ciprés es alargada y El camino, de Miguel Delibes, y también La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, con la que da lugar a la novela existencial donde se muestran realidades y conductas humanas más desagradables, apareciendo el tremendismo. Además, emplea el recurso del manuscrito encontrado. He aquí un fragmento de La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes. Por eso es tan necio atentar contra ese equilibrio preestablecido. Dios no envía nunca más de lo que el hombre puede soportar. El hombre no debe buscar más de lo que Dios le envía. Es terrible, créame. Pedro, un espíritu atormentado. Un espíritu que se adelanta a su momento y piensa en la noche cuando es de día y se reboza de antemano en la angustia de la oscuridad. Frente al sol se ha de buscar la sombra y la luz en las tinieblas. Pero, ¿por qué buscar las tinieblas en el día y en la noche? Hay autores que destacan por su influencia en una posterior evolución de la narrativa, como Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Laforet y Ramón J. Sender. En cuanto a Gonzalo Torrente Ballester, defendía el patriotismo e ideas falangistas.
Su obra destaca por sus novelas El golpe de estado de Guadalupe Limón, Los gozos y las sombras, y en su novela experimental La sagafuga de J.B., y otras como La isla de los jazmines cortados. Carmen Laforet ganó el premio Nadal con su obra Nada. Esta novela pasa de un entusiasmo inicial a una decadencia que deja marcado con tristeza al lector. Otras obras de esta autora son La isla y los demonios y La mujer nueva. Ramón J. Sender escribe sobre los problemas sociales y existenciales del ser humano. Su obra está escrita mayoritariamente durante su exilio mexicano y norteamericano. Sus novelas publicadas antes de la guerra tienen un realismo directo, destacando Imán. En sus narraciones históricas destaca La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. También encontramos obras con una temática centrada en España, como Requiem por un campesino español, y obras humorísticas como La tesis de Nancy. El teatro de la posguerra, a causa de la crisis general, estaba buscando temas que respondan a las expectativas del público burgués. Las obras representadas durante los primeros años son comedias fáciles y descomprometidas, con frecuencia extranjeras, de escaso valor literario. El teatro, con el único objetivo de entretenimiento de la clase media urbana, fue iniciado por Jacinto Benavente, que antes de la guerra escribió Los intereses creados y Señor Amo. Este ganó el premio Nobel en 1922 y después de la guerra escribió obras como La Infanzona. Este escritor se caracteriza por la creación de un teatro elegante, basado en diálogos y conflictos sentimentales, con una forma contemporánea, siempre con una ligera crítica social, y otro creador de este teatro fue Enrique Jardiel Poncela, que escribía utilizando situaciones sin sentido que acababan teniéndolo, con obras como Eloísa está debajo de un almendro o Los ladrones somos gente honrada, siendo este precursor de Miguel Miura. Los rasgos más frecuentes en este estilo de teatro son la búsqueda del entretenimiento, siguiendo la estructura de un teatro cómico, además del uso de valores tradicionales, como la honradez y la fidelidad. Siempre estas obras tienen un final feliz, con una crítica contenida centrada en las costumbres de la clase media. Los temas del teatro de la posguerra se dividen en el mundo real, que giran alrededor de un problema de desavenencia amorosa, infidelidad conyugal o problemas económicos, como la obra Una muchachita de Valladolid. Y también otro tema es el mundo poético, donde crean un mundo fantástico que distorsiona la realidad, como ocurre en El baile de Edgar Neville. Tiene un estilo con piezas redondas y con diálogos correctamente construidos y un lenguaje muy cuidado, además de una situación de acción en interiores refinados, donde como anteriormente tiene una gran importancia la burguesía, y con la aparición del cine aparecen las técnicas cinematográficas, donde introducen saltos temporales y cambios de lugar. Miguel Miura. Su obra más importante, escrita en 1932 y estrenada en 1952, es Tres sombreros de copa. Con un tono humorístico, planteaba el choque entre el individuo y la sociedad, criticando las convenciones sociales. Edgar Neville empezó su trayectoria desde el vanguardismo y escribió obras políticas durante la guerra, y también el tema básico que era la alta comedia, con obras como El baile. Antonio Buero Vallejo. Sus obras tratan en torno al anhelo de realización humana y sus dolorosas limitaciones. Tiene obras importantes como es Historia de una escalera, drama de la frustración por el peso del medio social y por la debilidad de los personajes para ser fieles a sus ilusiones y a sus impulsos